Buenas tardes o buenos días, ¿cómo estéis, queridos alumnos? Os doy la bienvenida a este vídeo en el que os voy a explicar en general qué es lo que podemos encontrar en las fichas técnicas de un módulo. Bien, he seleccionado estos dos módulos a priori. No me he parado a mirar antes de este vídeo características particulares que puedan tener cada uno de ellos, porque los vamos a comparar durante el vídeo. Así que si veis que en algún momento pues me atranco, pues es porque estoy mirando o observando alguna cosita. Bueno, pues nada, vamos a ver primero qué es lo que nos vamos a encontrar en una ficha técnica de un módulo. Lo primero, evidentemente, nos van a vender la marca. En este caso estamos hablando de un módulo de la casa Fonosolar. Nos van a hablar un poquito, en este caso, de Fonosolar, y nos van a dar las características generales, vamos a decirlo desde el punto de vista comercial, argumentos que utilizan pues para vender el módulo. Bueno, en este caso nos está diciendo que el módulo, bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Que tiene 10 años de garantía de producto. Eso quiere decir que si en 10 años pues al módulo le ocurriera cualquier cosa, con los mantenimientos viéramos pues que ha cogido humedad, que se está oxidando, que está apareciendo óxido en su interior, que ha habido algún punto caliente, que simplemente pasa algo y detectamos que en la caja de conexiones del módulo, bueno, pues algo ocurre, ¿no? Pues si está dentro de esos 10 años, el fabricante pues nos cambia el módulo. Y los 25 años de Performance Warranty está referido a que en condiciones estándares de laboratorio te garantizan durante 25 años una determinada carga de rendimiento. Bien, pues el grado de protección sobre todo de los conectores y de la caja de protecciones, en este caso IP68, anti-PID. El anti-PID os voy a dejar colgada en la plataforma un documento muy interesante para que entendáis qué es exactamente el PID, cuál es el efecto del PID. En resumidas cuentas, el PID es un efecto que se puede producir en el que el módulo pues tiene una fuga de corriente. Entonces, si tiene una fuguita de corriente, va a ocurrir pues que evidentemente no toda la corriente que es capaz de generar el módulo va hacia el inversor, sino que hay una pequeña fuga. Bueno, pues este módulo nos está vendiendo que tiene un sistema anti-PID. Resistencia al fuego, etcétera, etcétera. En una ficha técnica siempre nos van a dar las características para un rango de potencias, ¿vale? En este caso es un módulo de 72 celdas, que a ver si lo pone por aquí no lo pone, 72 celdas. 72 celdas quiere decir que hay 12 filas de celdas y 6 columnas de celdas conectadas en serie. Bueno, el módulo, tanto si es de 295 vatios como si es de 315, ¿vale? Aquí nos están dando módulos de 295, 300, 305, 310, 315. Bueno, todos estos módulos tienen las mismas dimensiones y el mismo número de celdas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que si yo en el mismo espacio tengo un módulo que es capaz de darme 315 vatios y otro que solo me da 295 vatios en las mismas condiciones de radiación y temperatura de la celda, quiere decir que las celdas utilizadas en este módulo son menos eficientes que en este módulo. Vuelvo y repito, la eficiencia no es que produzcan mejor, es que concentran más vatios por metro cuadrado. Evidentemente las celdas utilizadas en este modelo concentran más vatios por metro cuadrado. Por eso en el mismo espacio consigo más potencia. Bueno, pues las fichas de características siempre nos van a dar para un modelo pues un rango de potencias. Pues en este caso nos están dando desde 295 vatios hasta 315. Este modelo en particular tenemos pues para 295 vatios, modelos de 300 vatios, modelos de 3,5 vatios, etcétera, etcétera, etcétera.
Siempre, siempre, siempre nos tienen que dar las características eléctricas del módulo en condiciones estándares de laboratorio. ¿De acuerdo? Siempre. Son las condiciones estándares de laboratorio. Son las condiciones sobre las que se basan todos los fabricantes de módulos para decir qué potencias da el módulo. En este caso, en esta ficha de características, estoy ahora mismo observando que creo que en ningún punto... Ah, sí, aquí lo pone. Medidas bajo condiciones de irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, la masa de aire 1.5 y temperatura de la celda a 25 grados. Bien. 4 y 5, aquí lo vemos. 4 y 5, el pie de página, 4 y el 5, que no lo encuentro. No sé qué quiere decir el 5. Pero bueno, en condiciones estándares de laboratorio. ¿Por qué tienen que ser en condiciones estándares de laboratorio? Porque evidentemente este módulo, si recibiera en lugar de 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados centígrados de temperatura de celda, recibiera una irradiación diferente, el módulo no nos da esa misma potencia, o sea, su punto de trabajo varía. Entonces el fabricante a los interesados nos tiene que decir de cuánto es el módulo, pero en un punto de trabajo determinado. Esto es igual que un grupo electrógeno, una planta de emergencia. Una planta de emergencia nos dicen que son 700 kVA. Una planta de emergencia, un grupo electrógeno de 700 kVA. En un punto de trabajo, en régimen nominal. Si yo luego lo pongo a trabajar esa planta de emergencia a un régimen inferior o superior al nominal, pues no me va a dar 700 kVA. Bueno, pues esto es lo mismo. Este módulo nos da 295 vatios a 1000 vatios metro cuadrado de irradiación y 25 grados de temperatura de la celda, no ambiente, de la celda. Bueno, pues nos tienen que dar esos datos. Vamos a tener siempre la intensidad en el punto de máxima potencia, el voltaje en el punto de máxima potencia, la intensidad de cortocircuito, que es la intensidad máxima, en principio, que va a tener el módulo, el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje máximo que adquiere el módulo para estas condiciones, ojo, y la eficiencia del módulo. ¿Ves? Son 15.20%. ¿Ves? Aquí la eficiencia es mayor. Ojo, esto no es rendimiento, es eficiencia. Bueno, pues ¿qué más datos nos tienen que dar? Si a nosotros solo nos dieran los datos de un único punto de trabajo, no tenemos manera de predecir el comportamiento del módulo ante otras situaciones. Por lo tanto, nos tienen que dar un segundo punto de trabajo. ¿Cuál es ese segundo punto de trabajo? Bueno, pues ese segundo punto de trabajo es el NOCT. ¿Vale? El NOCT, o Nominal Operation Cell Temperature. A ver si las veo. Mirad, aquí únicamente nos están diciendo cuál es la curva de desplazamiento en función de la temperatura de la celda. Bien, pero no nos están dando en esta ficha de características en números, a ver si lo encuentro. No nos están dando más información, ni una gráfica ni nada. Lo único que nos están dando es, en este caso, nos están diciendo que para 1000 vatios por metro cuadrado, sin ni siquiera decirnos a qué temperatura, la intensidad del punto de máxima potencia es 1 y el voltaje de máxima potencia es 1 también. No sé exactamente, tendría que ver bien qué es lo que están diciendo aquí, porque generalmente ese segundo punto de trabajo que nos va a permitir de antemano saber cuál es el comportamiento del módulo, vamos a verlo en nuestra otra ficha técnica. Vamos en esta otra ficha técnica, por ejemplo, este es un módulo diferente
en el que en este caso pues el módulo aquí su herramienta de marketing son 12 años de garantía, nos dan aquí la garantía de performance, que es lo que habíamos escrito aquí, ¿verdad? 25 años de garantía de performance. Realmente es esta grafiquita. Lo que nos está garantizando es que al cabo de 25 años, en condiciones estándares de laboratorio, el módulo en este caso no ha perdido más de un 18% de rendimiento, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Nos está diciendo que dentro de 25 años, como mucho, o como poco, perdón, mejor dicho, como poco, el módulo tendrá un rendimiento de un 82%, o sea, una eficiencia de un 82%. Muy bien, bueno, pues este módulo igualmente nos da las características eléctricas de cada uno de los modelos, para el de 300 vatios, 305, 310, para unas condiciones estándares de laboratorio, que las vemos aquí, 1000 vatios por metro cuadrado, temperatura de la celda de 25 grados, aquí están siendo un poquito más específicos, más o menos 2 grados centígrados, y este es el otro punto que veíamos que en esta ficha no aparece. Me parece raro que no aparezca, posiblemente es porque falta a lo mejor alguna hoja de la ficha técnica, la he cogido al azar, pero nos tienen que dar un segundo punto de trabajo. ¿Cuál es el segundo punto de trabajo? Pues nos están diciendo que a 800 vatios por metro cuadrado y a una temperatura de trabajo de 20 grados, ¿de acuerdo? La temperatura de la celda, que es el NOC, es de 45 grados. Es decir, que 800 vatios por metro cuadrado y a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, la temperatura de la celda es de 45 grados. ¿De acuerdo? Voy aquí a mirar una cosita, un momentito. Aquí hay una cosa que nos tiene que, si lo leéis bien, nos tiene que confundir. Aquí están diciendo que las prestaciones en condiciones estándares de laboratorio son radiación 1000 vatios por metro cuadrado, temperatura de trabajo 25 grados centígrados, ¿vale? Esa temperatura de trabajo en las condiciones estándares de laboratorio se refiere a la temperatura de la celda, ¿de acuerdo? No la confundamos. ¿Por qué digo no confundarlo? Por aquí en el NOC, en las condiciones NOC, nos está diciendo radiación 800 vatios por metro cuadrado y temperatura de trabajo 20 grados. Pero esa temperatura de trabajo es temperatura ambiente. Vuelvo y repito, la temperatura de trabajo en esta ficha características, que la llama temperatura de trabajo en las condiciones estándares, esa temperatura de trabajo realmente es la temperatura de la celda. En el NOC, la temperatura de trabajo es la temperatura ambiente. Y la temperatura de la celda es el NOC. O sea, el NOC, si nosotros buscamos en otro puntito, que lo tenemos aquí, el NOC es la temperatura de la celda. Entonces nos está dando dos puntos de trabajo diferentes. Uno a 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados centígrados de temperatura de celda, y otro que es a 800 vatios por metro cuadrado y 45 grados de temperatura de celda. ¿Por qué me dan la temperatura ambiente? Porque si no me dieran la temperatura ambiente de trabajo, o sea, a qué temperatura ambiente está en este ensayo, yo no tendría manera de relacionar la temperatura ambiente con la temperatura de la celda. Yo el dato que voy a conocer el día de mañana cuando calcule una instalación fotovoltaica va a ser la temperatura ambiente que voy a tener. Entonces yo necesito relacionar la temperatura ambiente, que es un dato que yo conozco, con la temperatura de celda que puede adquirir el módulo y es la que afecta al rendimiento del módulo, ¿vale? Entonces tenemos los dos puntos de trabajo. Con esos dos puntos de trabajo vamos a poder calcular o vamos a poder simular el comportamiento de un módulo bajo otras condiciones. Nos van a dar también unas curvas. Vemos que en el módulo, en la ficha técnica del módulo anterior, no nos dan curvas. Ojo, no os equivoquéis, no quiere decir que este módulo sea malo, Quiere decir que en este caso, en esta ficha que yo he conseguido, esta marca está bastante bien, está dentro de los 30 mejores fabricantes de módulos, bien, pero en esta casualidad, en esta ficha, bueno, pues no hay tanta información, ¿no?
desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista comercial, pues más que suficiente. Entonces también, como decía, nos van a dar curvas de funcionamiento. Estas curvas de funcionamiento, ¿vale?, nosotros las podríamos dibujar si simuláramos para un determinado módulo diferentes puntos de trabajo. Bueno, en este caso nos están dando las fichas, la curva para el módulo de 300 vatios, ¿vale? Para este módulo de 300 vatios. Bueno, pues para el módulo de 300 vatios, siempre referenciado a condiciones estándares de laboratorio, vemos cómo varía. Tenemos cada colorcito, aquí estas curvas que van hacia abajo, que estoy señalando con el puntero, son la curva de intensidad voltaje para diferentes irradiancias. ¿Bien? Para 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia vemos que la intensidad de corriente prácticamente no varía. Se mantiene constante, casi a 9 amperios. Y bueno, pues a 40 y pico grados se alcanza el voltaje el voltaje de circuito abierto está más o menos en casi en 45 voltios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a someter ese mismo módulo a una irradiación de 800 vatios por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Que la intensidad de corriente ya baja a 7 amperios. Sin embargo, el voltaje de circuito abierto se mantiene prácticamente constante en 45. Lo mismo ocurre con la de 600, lo mismo ocurre con la de 400 y lo mismo ocurre con la de 200. Si al mismo módulo lo sometiéramos a una irradiación superior a 1000 vatios por metro cuadrado, veríamos que la intensidad de corriente estaría por encima de 9, pero el voltaje de circuito abierto se mantendría en 45. En los apuntes tenéis, y aquí lo veis perfectamente, que la intensidad de corriente del módulo fotovoltaico depende directamente de la irradiación, no depende de la temperatura. Sin embargo, si nos vamos a esta otra curva en el que refleja la corriente versus el voltaje para diferentes temperaturas de funcionamiento, suponiendo una irradiación constante, en este caso de 1000 vatios por metro cuadrado, ¿qué vamos a ver? Que cuando la temperatura de la celda está a 25 grados, que es esta morada que vemos aquí, el voltaje está en 45 grados. Si nos vamos aquí, para 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados de temperatura de celda, el voltaje está a 45 grados. Bueno, pues aquí esa es esta misma curva. A 1000 vatios por metro cuadrado de radiación y 25 grados de temperatura de celda, el voltaje está a 45. ¿Qué ocurre si aumentamos la temperatura de la celda? Que el voltaje de circuito abierto baja, pero la intensidad se mantiene constante, por encima de 8 amperios. Sin embargo, si la temperatura de la celda baja, es decir, la hacemos funcionar más fresquita, el voltaje de circuito abierto se incrementa, pero la intensidad se mantiene constante. Por lo tanto, el voltaje es directamente proporcional a la temperatura de la celda y la intensidad de corriente es directamente proporcional a la irradiación. Bueno, pues todos estos datos, estas curvas que están simuladas, salen como he dicho, de ir comparando estos dos puntos de trabajo. Otra curva que vemos aquí, que es esta parábola con un pico invertida, nos da la potencia del módulo. ¿Cómo varía la potencia del módulo? Bien, para 1000 vatios por metro cuadrado, la potencia máxima que alcanzamos a 9 amperios, en este caso 9 amperios, el voltaje máximo, la potencia máxima que adquiere el módulo es de 300 vatios para 1000 vatios por metro cuadrado de radiación y una temperatura de celda de 25 grados centígrados. Sin embargo, si le bajamos la radiación, pero mantenemos constante la temperatura de celda, vemos que la curva de potencia disminuye. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué más características vamos a poder ver de nuestro módulo? Bueno, pues, además de que nos van a dar dos puntos de trabajo diferentes que están, digamos,
estandarizados, valga la redundancia. Todos los fabricantes de módulos te van a dar las condiciones estándares de laboratorio, las características eléctricas en las condiciones estándares de laboratorio y las características eléctricas en el Nominal Operation Cell Temperature. Perdón por la pronunciación. ¿Qué más nos van a dar? Bueno, pues coeficiente de temperatura. ¿Qué es esto de coeficientes de temperatura? Pues cómo varía la tensión de circuito abierto, la intensidad de cortocircuito y el coeficiente de temperatura de potencia máxima, pues nos va a decir cómo varía en función de la temperatura. Vemos que, por ejemplo, el voltaje de circuito abierto vemos que es un porcentaje negativo. Varía un 0.32% por cada grado centígrado. Esto es esto mismo de aquí. Cuanto más sube la temperatura, ¿verdad?, más disminuye el voltaje. Lo mismo con la intensidad. Vemos que el porcentaje es más bajo. Antes hemos dicho que la intensidad de corriente depende directamente de la irradiación que recibe y no de la temperatura. Vemos que sí que varía en función de la temperatura, pero la variación es mínima, ¿verdad? Se ve mucho más afectada la diferencia de potencia por el cambio de intensidad que por el voltaje. Bueno, si os fijáis, aquí nos da la variación de intensidad con respecto en función de la temperatura de la celda, pero vemos que el porcentaje es de 0.034%, o sea, prácticamente mínimo. Y por último, bueno, pues cómo varía la potencia máxima que es capaz de conseguir el módulo en función de la temperatura. Luego, bueno, pues ya nos dan datos de seguridad, ¿no? Pues la máxima tensión del sistema son 1000 voltios. Bueno, pues no deberíamos conectar en serie más de X módulos para que nos superaran los 1000 voltios, aunque siempre nos vamos a guiar por el inversor. El rango operativo de temperaturas, pues bueno, pues el módulo es capaz de trabajar desde menos 40 grados centígrados ambiente hasta 85, de temperatura de la celda, desde menos 40 grados a 85 grados de temperatura de la celda. La máxima capacidad de carga, bueno, pues lo que puede aguantar el módulo de peso, el impacto es muy importante. El módulo tiene una especie de cristal templado que lo que hace es proteger la celda, bueno, no solo de mantenerlo estanco en cuanto a polvo, sino también ante cualquier posible impacto, ¿no? Como pueda ser una piedra o pueda ser, como puede ocurrir en Europa, granizo, ¿no? Que caiga granizo. Pues el granizo son como pelotas de golf prácticamente. Y bueno, pues aquí más especificaciones, temas de embalaje, también es muy interesante, ¿no? Si queremos calcular, bueno, pues cuántos paquetes o cuántas paletas nos caben en un contenedor, pues nos dicen cómo vienen embalados. Y nada, espero que este vídeo pues les haya sido útil. Cualquier duda la comentamos por el foro. Muchas gracias a todos.